Saludos, mi nombre es Janine de Martino, estudiante de cuarto semestre de la Universidad de la Costa. A continuación, junto a mi compañera Ana Salvat, vamos a desarrollar los temas de suspensión y reanudación de contratos laborales correspondientes a la actividad de Derecho Laboral de cuarto semestre, dirigida por el docente John Reynolds Turriago. La suspensión de contratos es una situación que se da en la relación laboral ya sea por la voluntad de las partes, por la ley o de manera unilateral que se caracteriza por la exoneración temporal de las obligaciones básicas del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones básicas? La del empleado de ejecutar la labor para la que fue contratado en la empresa y la del empleador de remunerar esa labor. Según el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, se encuentran enumerados las 7 razones por las cuales se puede dar la suspensión del contrato laboral. Primero, fuerza mayor o caso fortuito. Esta tiene como característica ser imprevisible e irresistible, además que se debe dar de manera temporal, como por ejemplo, en caso de que un lugar de trabajo se encuentre en una vía en mal estado y le impida al público ingresar a esa empresa, y pues trae como consecuencia que los empleados no puedan asistir a su lugar de trabajo. Segundo, por muerte e inhabilitación del trabajador. Esto en caso de que la persona sea natural y que traiga como consecuencia directa la suspensión temporal del trabajo. Segundo, suspensión o clausura temporal de la empresa. Esto tiene como un tiempo límite 120 días y se debe dar a través de la confirmación del Ministerio de Trabajo mediante la autorización de este, y se le debe notificar a cada uno de los trabajadores de la empresa de manera secuencial y escrita. Cuarto, licencia o permiso temporal al trabajador. Esto pues es una licencia que otorga el empleador al trabajador, como por ejemplo en caso de que el trabajador también sea estudiante y necesite salir de la ciudad por una actividad pedagógica de la universidad. Quinto, servicio militar del trabajador. En este caso, el empleador está obligado a mantener al empleado en su puesto de trabajo hasta 30 días hábiles luego de terminar el servicio militar. Detención preventiva del trabajador como sexto numeral. Este debe no ser mayor a 8 días y tampoco debe ser la razón por la cual se extinga el contrato de trabajo. Y por último, séptimo, huelga declarada, que es la que se encuentra establecida en la ley. Ahora, según el artículo 52, luego desaparecidas las causales de la suspensión temporal del trabajo de los 3 primeros numerales, que son fuerza mayor o caso fortuito, muerte o inhabilitación del trabajador y suspensión o clausura temporal de la empresa puede notificar a los trabajadores a través de notificación personal o mediante avisos publicitarios publicados no menos de 2 veces en un periódico de la localidad, y debe admitir a todos los trabajadores que se presenten 3 días siguientes a la notificación o aviso. Es importante tener en cuenta y recordar que durante la suspensión de los contratos de trabajo no se remunera a los empleados, pero sí el empleador tiene la obligación de seguir pagando el ARL de sus empleados y aún se sigue cotizando pensión. Buenas, mi nombre es Ana Matilde Salvat. En este caso le vengo a hablar sobre la reanudación del contrato de trabajo. En el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos que, abro comillas, desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los 3 primeros ordinales del artículo anterior. La fecha de reanudación del trabajo mediante notificación personal o avisos publicados no menos de 2 veces en un periódico de la localidad, y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los siguientes días a la notificación o aviso. Pues en este caso encontramos un caso pues particular, una acción de tutela en segunda instancia por el reintegro laboral
de la demandante Luz Marina Duarte Escantillo, quien presentó sus servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de junio de 1987, que es beneficiaria de retén social pues, por ser servidora pública. Buenas, mi nombre es un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por cualquiera que actúen a su nombre la protección inmediata a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o sostenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y pues su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y pues su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo respecto de quien es el solicitante, se halla en estado de subordinación o indefensión. Pues basándonos en este artículo, por eso ella procedió a poner una tutela y la sala procedió a determinar que si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que por las reglas generadas la acción de tutela no es procedente para obtener el reintegro laboral. Frente a este caso, donde se detalla la existencia de un perjuicio irremediable, no implica improcedencia de la acción de tutela y por eso la han admitido de manera excepcional. Los jueces que resuelven dicha tutela están habilitados para contemplar la protección de manera definitiva suspensión de contratos laborales. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral número 00185 del 11 de junio del 2020 nos permite identificar qué características se tuvieron en cuenta del tema en cuestión. En la parte demandante encontramos que la señora Fabiola Campos Castro laboró durante 20 años en la empresa Racheltex International S.A., donde a través de la actividad desempeñada y según un diagnóstico médico se pudo afirmar que ésta le ocasionó lesiones graves en el túnel carpiano, lo que le impedía ejecutar su labor de manera adecuada. Sin embargo, esta situación llegó a oídos de la empresa, llegó a oídos de los directivos y de hecho en su hoja de vida se encontraba actualizada la situación por la que estaba pasando. Más adelante, debido a la declaratoria de emergencia por el virus del COVID-19, la empresa accionada, teniendo en cuenta las sugerencias del Código Sustantivo del Trabajo a través del Ministerio Público, le otorgó vacaciones anticipadas del 1 al 15 de abril del 2020. Sin embargo, el 6 de mayo se le informó a la demandante
que se había suspendido su contrato de trabajo unilateralmente a partir del 1 de mayo por fuerza mayor y caso fortuito. Ahora, ¿por qué se tiene en cuenta que es por fuerza mayor y caso fortuito? Es una de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo las cuales se puede suspender el contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué esta empresa alegó que se encontraban en suspensión de contratos de trabajo por fuerza mayor y caso fortuito? Porque se daban las características de este primer numeral, que son la fuerza mayor y el caso fortuito debe ser imprevisible, irresistible y por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Era imprevisible porque ninguno de los directivos ni ninguna de las personas de la empresa eran conscientes de que se venía una situación de tal magnitud, y era irresistible porque no podían como tal luchar contra un virus que era relativamente moderno. Ahora, los argumentos de la ratio decidendi inician con que, pues teniendo en cuenta la contingencia por COVID-19, el estado de emergencia, el Gobierno Nacional, a través de los decretos 636 y 749 del 2020, permitió que desde el 11 de mayo se diera la anulidad del derecho de circulación de varios ciudadanos, dependiendo la actividad que se desarrollaran, y entre estas se encontraban la actividad que desarrollaba la empresa Rochester International S.A. ¿Por qué? Porque según el certificado de la Cámara de Comercio emitido en la ciudad de Bogotá, esta empresa se dedicaba a la producción, fabricación y distribución de toda clase de telas y materias primas dedicadas a la industria textil. Entonces, como se indicó anteriormente, desde el 11 de mayo de 2020, la sociedad Rochester International S.A. se encontraba exenta de toda medida de aislamiento obligatoria preventiva por la empresa para suspender el contrato de trabajo de la demandada. No se encuentra acreditada debido a que, si bien la empresa demostró el agotamiento de las alternativas dispuestas por la normatividad laboral para evitar la suspensión del contrato de trabajo, la verdad es que desconoció el estado de indefensión de la señora Fabiola Campos Castro. ¿Por qué? Porque ésta se encontraba con restricciones médicas debido a las patologías que estaba padeciendo, es decir, las lesiones que estaba padeciendo en el túnel metacarpiano. Entonces, esta además era la encargada del sostenimiento de su familia a través del salario, el cual correspondía únicamente al mínimo legal mensual vigente. Y también se debe tener en cuenta que esta empresa no acudió a los diferentes alivios financieros que estaba otorgando el gobierno nacional, dirigidos con el fin de garantizar el empleo y apoyar a todos los sectores productivos del país que se estaban viendo vulnerados por la situación de contingencia del COVID-19. Entonces, para concluir, la suspensión del contrato de trabajo de la peticionaria no se aviene con la realidad, esto, y pues mucho menos con la legalidad, esto teniendo en cuenta que se estaban vulnerando de tal manera los derechos al trabajo y al mínimo vital de la trabajadora y de las personas que dependen de ella. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Ana.